En un mundo fuertemente gobernado por la tecnología, confiamos en sus avances para cada aspecto de nuestra vida. Pero ¿qué pasaría si todo esto que tenemos ahora desapareciera de repente? Por un momento imagínense un escenario en el que la tecnología colapsa. Did you have a nice day? It's okay. Sin electricidad, sin comunicación, sin comodidades modernas, dígase internet, teléfonos móviles, videojuegos, etcétera, etcétera. ¿Podríamos volver a la edad de piedra? En ese posible escenario de mundo postapocalíptico, sería todo tan básico que la supervivencia sería nuestra única obsesión. Los secretos del pasado se convertirían en nuestro presente. Debido a un colapso tecnológico o que pegue todo un petardazo tan fuerte que nos quedemos sin nada, porque no hemos de olvidarnos de cómo está la situación mundial. En un mundo sin tecnología, definitivamente el azar y el misterio se convertirían en nuestros compañeros inseparables. Únete a nosotros hoy en nuestro viaje hacia lo desconocido, donde barajaremos hipótesis de ficción con un toque cada vez más real. En un mundo donde la tecnología reina y la civilización avanza hacia un futuro incierto, existe una pregunta inquietante que se cierne sobre nuestras mentes. ¿Podríamos regresar a la edad de piedra? Nos encontramos en una era de comodidades y avances sin precedentes nunca antes vista por nuestros antepasados. Las luces brillantes de las ciudades iluminan el horizonte, mientras que la tecnología nos proporciona comodidades inimaginables. Pero ¿y si todo desapareciera? Porque para el que sabe verlo, sabe cómo está la situación mundial hoy día. Todo muy delicado y no cuentan mucho, así que podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación y pensar posibles escenarios posttecnológicos a la vez que extremos ocasionados por un mal uso de la tecnología armamentística u otro colapso catastrófico de acciones similares. En un futuro distópico, un colapso tecnológico o una guerra catastrófica podrían sumirnos en la eterna oscuridad. Sin electricidad, sin internet y sin teléfonos móviles, nos enfrentaríamos a un dilema existencial. ¿Cómo sobreviviríamos sin las comodidades modernas? De nuevo hemos encontrado hipótesis comentadas por expertos como es la de hoy, en medio del actual caos y los nuevos giros que está tomando el mundo. Hay quienes creen que este regreso a la edad de piedra podría ser una oportunidad para renacer, redescubrir habilidades olvidadas y encontrar un sentimiento más profundo de comunidad. Y esto me da mucho que pensar, porque la mayoría de las veces nos la pasamos conectados en exceso o hacemos un mal uso de la tecnología. En caso de que no quedara otra que adoptar este estilo de vida, hay que verlo con un prisma más amplio. Porque todo tiene dos asas, la que sirve y la que no, y lo tenemos que aplicar para todas las áreas. En la simplicidad de la vida primitiva encontraríamos una belleza misteriosa. Seríamos testigos de la resiliencia humana y la capacidad de adaptación. Aprenderíamos a valorar lo esencial y apreciar la sabiduría ancestral de nuestros antepasados, que ha sido olvidada en la carrera hacia el progreso y la evolución tecnológica. Entonces, mientras reflexionamos sobre este futuro incierto que nos podría esperar, agradezcamos por un día más de vida llenos de comodidades. Eso sin olvidar que la vida es un viaje lleno de giros inesperados. Y aunque el regreso a la edad de piedra pueda parecer un escenario con un toque apocalíptico, también podría ser una nueva oportunidad para recuperar nuestro equilibrio y redescubrir nuestra esencia como seres humanos, como casi siempre se ha vivido. También podría ser una nueva oportunidad para encontrar equilibrio, porque recuerden, todo tiene dos asas, la que sirve y la que no. Depende de nosotros cómo queramos verlo, porque siempre hay factores que escapan a nuestro alcance. No podemos olvidar que lo que tenga que ser será, nos guste o no. ¿Estaríamos preparados para enfrentar toda esa incertidumbre? ¿Estaríamos dispuestos a dejar las comodidades modernas y volver a abrazar de nuevo la vida primitiva? Pero también la tecnología bien usada brinda muchas comodidades. Por otra parte, se eliminarían muchos problemas de la sociedad moderna, como puede ser la obesidad, ya que todos estaríamos en un déficit calórico siempre cazando y con hambre. Y por supuesto todos muy estilizados. Si te ha gustado esta reflexión sobre este improbable futuro distópico, te agradecería mucho que lo compartieras con tu gente cercana. También puedes dejarnos un comentario diciéndonos tu punto de vista. Y suscríbete si aún no lo estás, porque aquí no paramos de subir contenido. Y que también ayuda y motiva mucho, la verdad. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!
Whoa, for the longest, if you said goodbye to me tonight.